Esto sí que será difícil, profesora, porque aquí dice en la gráfica posición versus tiempo. No sé qué quiere que ponga. El 5. Cuando vos graficas posición versus tiempo, tienes que hacer esto, mira. Pisar. ¿Ya? Sáltese un cuadrito. Mira. Primero tienes que dibujar un plano cartesiano. El 0. ¿Ya? No, el primero es el 2. Te sacas un cuadrito. Entonces, 5. en un lado vas a tener X y en otro lado vas a tener Y. Te sacas un cuadrito. No, en forma horizontal. Horizontal. Y este va a ser X. Entonces, El 0. si te dice que grafiques la posición versus el tiempo, se refiere a que le pongas en que cada uno de estos, que X podría ser, que Y, por ejemplo, puede ser la posición. Y y este va a ser el tiempo. 3. Entonces, con esta información, lo que tú tienes que hacer es dividir tu plano cartesiano en 1, 2, 3, 4, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así, ¿ya? Y de la misma manera en el otro lado. Un cuadrito. 4. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí te dice. Y nuestro plano cartesiano. Necesito alguien para ver. El último número que dije es el 4. Y de nuevo acá. ¿Ya? Hacemos hasta con negativos. ¿Ya? Cada una de estas divisiones es la unidad, ¿ya? Ahora sí. Entonces, te dice que la posición en metros es menos 15 metros. Entonces, por ejemplo, 5, 10, 15, aquí sería Lo que van a hacer ahora. menos 15 metros de posición con un tiempo 0. Entonces, aquí sería el primer punto. El siguiente punto. Ya. Pamela, no me has Profe, la escritura. ¿Sí? esto vale 5, ¿verdad? ¿Manda? No se entiende, Pamela. 5. A ver. Sí, le hago de 5 en 5. Con los números necesito Para poder hacer, ¿ya? ordenen abajo. Tenemos acá que la posición es esa Ordenen y los números abajo. luego en el segundo, el tiempo, ¿cuánto sería? Me dice que el tiempo es menos 10, 5, 10. En forma ascendente irá Cuando es primero. 1, entonces aquí es 1 y aquí es menos 10. ¿Qué número irá primero? Luego dice menos 5 ¿Vale? y es No. 2. ¿Cuál va primero? No. Cuando es 0 Muy bien, es 3. Josué. El 0 va primero. Y si ven que me va quedando una gráfica de esta manera, Escriba cuántas al unir todos los puntos. ¿Qué número va primero? Eso es la gráfica posición-tiempo. El 0, ¿Sí? el cuarto, el quinto. Entonces yo hago ese dibujito. Porque Exactamente. Orden. Tienen que ir graficando. Si ven, el uno es X y el otro es Y. Y lo único que tienen que hacer es ir poniendo en X y en Y. ya hice el dibujito en mi libro. ¿Mande? Ya hice ese dibujito en el libro. Sí, eso tienes que hacer. Ahora tablas de velocidad respecto al tiempo. Bueno, lo de la velocidad es la posición. En forma Espérate un rato. ascendente. ¿Puedes hablar un poco más duro? No puedo porque puede que mami me hable. No, tu mami no te va a hablar. Habla más duro nomás porque no te escucho. Después si te habla, yo hablo con tu mami, ¿ya? No sé a qué tabla se refiere de velocidad respecto al tiempo. Ahora, cuando te dice que vos hagas la tabla, significa que vos mismo tienes que hacer la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora en la siguiente pregunta. En forma descendente. Ascendente primero y descendente después. Hágale más abajito. Cuando digo descendente, porque número iniciamos, comenzamos
Alguien que me diga. Aquí ponen, aquí vas a Muy poner bien, con el número 5. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. velocidad. Y acá, la B es de velocidad, ¿ya? Y la T es de tiempo. ¿Ya? Entonces dice, grafica la tabla de velocidad respecto al tiempo. Acuérdense que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad siempre iba a ser la misma. Y teníamos una fórmula que velocidad es igual a distancia dividido por el tiempo. Si ven que en la gráfica de arriba tenemos la posición tiempo, es decir, la distancia y el tiempo, lo único que tenemos que hacer es dividir para nosotros sacar la velocidad. Por ejemplo, tenemos una velocidad de 5 dividido por 4, que se recorre 5 en un tiempo de 4 segundos. Y esto me da como resultado 1,25. Significa que en todo este dibujo de acá arriba, cada vez que pase un segundo, ellos se van a mover a una velocidad de 1.5 metros segundos. Entonces, se dibuja de la siguiente manera, porque es una velocidad constante. Acuérdense que el movimiento rectilíneo uniforme es siempre lo mismo. Ascendentes y descendentes. Entonces, cuando pasa un segundo, aquí él va a recorrer 1.25 metros sobre segundo. Cuando pasa 2 segundos, él va a seguir recorriendo 1.25 metros sobre segundo. Entonces, siempre es la misma, lo que ustedes en velocidad van a poner en cada segundo, van a tener siempre la misma velocidad, porque el movimiento siempre es el mismo, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces yo escribo la Oye, velocidad. aparte de que estás dormido, quieres La comer. velocidad es la misma. Muy bien. ¿Ya? Sí, la velocidad siempre es la misma. El niño que ya Escribí. Dijo puso su nombre y apellido, ¿Mande? cierre su cuadernito. Dijo segundo. ¿Cómo sacó los segundos, profe? Los segundos vos vas poniendo como que te inventas, ¿ya? En un segundo, ¿cuánto recorrerá? Como es velocidad constante, siempre va a ser la misma. Entonces, en un segundo va a recorrer eso, que es lo mismo que va a recorrer en 1.000.000 de segundos. Estamos aquí rápido. Una pollita. El profesor ¿Sí? Rápido. dice gráfica de velocidad versus tiempo. Bueno, eso ya lo voy a hacer, pero dice que la velocidad siempre va a ser el mismo. Pero Sí. La velocidad siempre es la misma. Entonces te va a salir una línea rectita, rectita. ¿Ya? entonces, ¿Ya? Cierra su cuadernito y póngalo un ladito. Muy bien, sí. Cierra su yo no cuadernito y sé póngalo un ladito. Ya. Hazla y me dices cómo te queda, ¿ya? Perdón, profe, tenía problemas.
Profesora, tenías razón. Sí, la gráfica es igual como una línea recta y en horizontal. Salió así. Gracias, profe. Verán, vamos a explicar de nuevo el ejercicio 1, que es prácticamente lo que tienen que hacer en todos, ¿ya? Profe, no se escuchaba. Y por cierto, no sé. No te escucho bien. Se me fue el internet. A ver, Josué. No, ahora, por favor, no, ahora. Descendente. Se me fue el internet, perdón. Leonel. Se me acaba de... Bueno, les voy a explicar de nuevo la pregunta No. 1 en estos minutos que nos quedan. 0. Bien. Se da de esta manera. 2. Nosotros tenemos una gráfica y nos dan una tabla. Entonces, por ejemplo, determina la tabla de, a partir de la posición de tabla versus tiempo, esta gráfica. Entonces, cuando ustedes tienen que graficar, tienen que ver como si es que 9. Estos son los números naturales. como si el uno fuera Y y el otro fuera X. X va a ser el tiempo, ¿ya? Están compuestos por un solo número. Y Y va a ser la posición o la distancia en metros. Lean los números. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dividir todo esto de tal manera Descendente. ¿Por qué número comenzamos? que va a ocurrir lo siguiente. Vamos a dividir todo esto en 5, 10, 15, 20, 25.
Acá también, en 5, 10, 15, 20, 25. Y aquí voy a dividir en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando tengo menos 15, la posición va a ser Y. Entonces, menos 15, 5, 10, 15, en un tiempo 0. Entonces, aquí voy a verificar el primer punto. El siguiente punto que me dice, menos 10, 5, 10, en un segundo. El siguiente punto va a estar acá. Luego, con la gráfica mismo, el siguiente punto acá, el siguiente punto acá y el siguiente punto acá. Y esto me da como resultado una gráfica de este tipo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en la pregunta 1. Bueno, y en todas las demás. Entonces dice que hagas también con esta información la tabla de velocidad respecto al tiempo. Es decir, que veamos cuánto es la variación que hay de una a otra. Entonces, el 5 para llegar al 10, ¿cuánto es? 5. 5, ya. Y el tiempo, el 0 para llegar al 1, ¿cuánto hay entre esos dos? Hay 1. Y aplicamos esta fórmula, que velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Velocidad es igual distancia. Acuérdense, entonces, entre cada división del 5 para llegar al 10 son 5. El 10 para llegar al 15, 5. Entonces, en cada uno de esos espacios hay un 5. Es a 5 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, este va a ser la velocidad. Entonces, cuando quiero que ustedes hagan la tabla, lo único que van a tener que hacer es poner aquí velocidad y tiempo. Y van a graficar. Cuando sea un segundo, van a ser 5 metros sobre segundo de cualquier. Cuando sea 2 segundos, aquí igual se van a recorrer 5 metros sobre segundo. Cuando sean 3 segundos, aquí igual van a recorrer 5 metros sobre segundo. Es decir, siempre va a ser igual. Entonces, esta es la respuesta de la parte 2 de la pregunta 1. ¿Cuál es la gráfica velocidad-tiempo? Tienen que graficar esta de aquí. El sentido del movimiento del cuerpo, el sentido del movimiento se refiere hacia dónde se dirige, es positivo, porque si ven que está de esta manera, si estuviera así es negativo, pero como está así es positivo. ¿Y cuánto tiempo le recorrería en recorrer 100 metros? Si ven que tienen aquí la fórmula, velocidad es igual a espacio entre tiempo. Entonces, ponen la velocidad, ponen la distancia y despejan el tiempo. ¿Ya? Y eso tienen que hacer prácticamente en todos los que están aquí. Es el mismo procedimiento, ver las tablas, ver cómo le saco, cómo me va quedando el dibujito y reemplazar en la fórmula general. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a dar también, igual que la otra vez, hasta la otra semana para que puedan subir. Con todo les voy a subir un ejemplo y unos videos también para que le puedan chequear y se les haga más fácil y para que puedan comprender, ¿sí? ¿Qué día tenemos física después de este? Bueno, el otro martes va a haber una pequeña leccioncita, ¿ya? Anoten en su cuaderno, igual les voy a mandar eso a sus papás, pero anoten en su cuaderno para que no se olviden. No va a ser difícil, ¿verdad? Profe, lo único que anoté fue la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Tienes que anotarle igual que, tienes que irle reemplazando, ¿sí? ¿Reemplazando? ¿Qué quieres decir? Si ves que yo aquí anoté esta fórmula de aquí,
Ujú. 37. Entonces, en esta fórmula ves que yo tengo aquí una distancia y el tiempo. Y ves que en la gráfica, en esta tabla, la primera tabla que me dan de 5, 10, 15, 20, 25. Y esa es una distancia de 5 metros que hay, o sea, para llegar a cada uno de los puntos. Y luego hay unos segundos. Entonces, el incremento de los segundos es de 1 segundo y el incremento de la distancia es de 5 metros. Si reemplazamos, velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿sí? Y es por eso que yo le reemplacé en esa fórmula. Entonces, profe, ¿Sí? ¿quieres decir de que no creo que esto aparezca en el libro? En el libro está en las gráficas que vimos la semana pasada, más de 2 semanas. ¿Se acuerdan de la página? ¿Qué página era la que les hice hacer? ¿Se acuerdan de la página 21? En la página 21, ¿se acuerdan que hicieron? Es más o menos, es exactamente lo mismo, ir viendo cómo se va comportando las gráficas. ¿Ya? Entonces, con todo les voy a subir, verán la prueba, les voy a dejar para más después, ¿ya? Para el jueves. Profesora, todavía no entiendo. Te voy a subir un Solo- video explicándote paso por paso, ¿ya, Cris? Ya, profe. Ya. Lo de esta gráfica, bueno, creo que me va bien, pero las tablas, ahí no sé. Ya. Yo te voy a subir un video explicándole, les voy a subir a todos para que cualquier duda las revisen ahí, ¿ya? Ahorita ya terminamos la hora de clase y esto queda para la otra semana. La prueba les voy a dejar mejor para ¿qué día tenemos? Primero de bachillerato, jueves. Profesora, ¿Sí? em, las preguntas que dijeron de la gráfica, yo no escribí nada, solo hice ese dibujito del plano cartesiano en el que indicaban. Ya. No pasa nada, esa misma es la respuesta, ¿ya? Si ahorita tengo otra clase, entonces te voy a subir un videito para que estés atenta, ¿ya? Dicen, Ya, Sí. profe. tal vez me la podría ayudar con la falta porque interpreta y no puedo decir presente. ¿Quién eres? Perdón, no te veo. Perdón, Lisa, no se la entendí. ¿A quién le tengo que ayudar con la falsa? Justin Kit. Ya. Profe, yo también entré un poco tarde. No sé si me Mateo, puso falta. Mateo y Justin, ya les pongo como atraso nomás. Listo. Ya, Lisa, gracias. Entonces, hasta luego, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Disculpen la tardanza. No se preocupe, compañero. Ya, profe,